¿Ya le dio? Bien. Buenas tardes. Vamos a continuar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por el alimento que nos das todos los días. Tú eres nuestro Padre y te preocupas de cada uno de nosotros. Bendito seas. Te ofrecemos compartir la palabra para que sea tu Santo Espíritu que ilumine, para que el mundo conozca la verdad. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos muy bienvenidos una vez más a compartir, los que nos siguen a través de las redes. Me imagino que todos ustedes ya se suscribieron. El que no se ha suscrito, le vamos a poner una penitencia, porque no se puede explicar cómo usted cree que estas enseñanzas son buenas y no es capaz de suscribirse para apoyar la obra y no es capaz de compartirlas con los demás. Eso es ser egoísta. Es necesario evangelizar. Bien, este momento, este segmento es de preguntas y respuestas. Si hay algún hermano que no es de la Iglesia Católica y que quiera hacer preguntas, este es con todo el amor, trataré de responderle. Que el mundo sepa que no voy a pelear con ellos. Que no se trata de pelear. La apologética no es pelear. La apologética es la razón de nuestra fe. Van a preguntar, ¿por qué los católicos tal cosa? La apologética, ¿qué es? Explicar. Los católicos creen tal cosa por esto y por esto. Eso no es pelear. Pero la persona que no busca eso es pelear. Y la Biblia no se hizo para pelear. Está engañado, está confundido, no sabe lo que es, dudas. Pelear es una cosa que yo comience a maldecir o a darle a los evangélicos. Y eso no lo hago yo. Yo lo único que hago es que les doy la oportunidad, les doy el micrófono para que puedan expresarse, para que puedan preguntar, para que responder y haya un diálogo. Eso no es pelear. Pero el diablo a los católicos es que ese cura le gusta pelear, y a los mismos evangélicos es que ese cura le gusta pelear. Observen que no voy a pelear con ninguno, solamente le voy a responder sí, y eso debemos hacerlo todo. A ver, entonces, si hay algún hermano no sé de la Iglesia Católica que quiera hacer la pregunta, o si no, los católicos por aquí pueden acercarse, los que van a hacer preguntas por el lado izquierdo, vienen y hacen la preguntita y yo con todo el gusto le respondo. ¿Ese se mueve o no se mueve? Sí. Si se mueve, quítelo de allí, póngalo para allá. Y que quiera, aquí viene el primero, acerque para acá. Todo el que quiera preguntar, haga la filita por aquí y pregunte. Yo le tengo el micrófono. Padre, una pregunta. ¿Por qué es que uno no se... y en el Evangelio sí, y si las lecturas son de Jesucristo y el Evangelio también, ¿cuál es la modalidad? ¿Por qué esa diferencia? Hay una diferencia porque la Iglesia quiere resaltar en la Sagrada Escritura donde Jesucristo mismo habla en persona, y los Evangelios donde Jesucristo habla en persona. Las cartas, la primera lectura, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, no son palabras textuales de Jesús. Donde habla San Pablo, Jesús dijo tal cosa, donde narra la historia, podríamos decir, de la vida de los cristianos después de Cristo. Y en el Evangelio se narra la vida de Cristo cuando estaba aquí. Entonces se le quiere dar esa importancia, ese realce al Evangelio, porque allí está plasmado lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo. Y por eso se le da esa importancia más al Evangelio. Ese resaltar, ciertamente, que para nosotros
es tan importante estas lecturas como esta, pero se resaltan el Evangelio porque son palabras textuales, dijo. Solamente es una manera de resaltar. Toda la Sagrada Escritura es importante, pero se resalta algo. La otra pregunta. Usted mencionó uno debe orar por lo menos 1 hora. ¿El rosario está considerado como una de las...? Está la oración de alabanza, donde usted alaba. ¿Qué es alabar? Yo le digo a usted es una bella persona, eres lo maximito, no hay nadie como tú, vale. Tú pintas muy bien, cantas muy bien, cantas pero mejor que los ángeles. Es una alabanza, ¿ves? Cuando yo oro con Dios y doy alabanza, yo hablo. La vasija. ¿Quién puede hacer una tierra, un mar, un aire como que? Nadie. Eso son alabanzas. Alabanzas. Es una manera de orar. Otra manera de orar, la petición. Te pido, Señor, por mi hijo que está enfermo, por mi mamá que le picó una culebra, por mi tía que te fue. Entonces, pedimos. Eso es otra manera de orar. Y la adoración. Orar. Manera de orar. ¿Cómo? Que yo crea que Dios es que hizo todas las cosas, el Todopoderoso. Lo estoy adorando. Si yo no creo que Él es Dios, no estoy adorándolo. Y entonces, y luego, cuando me adoro, puedo entrar en la oración de contemplación. La contemplación, hay varias partes. Uno, por ejemplo, que yo contemple una flor. Admiro, que contemplar es mirar, admirar y alabar. Eso es contemplar. Contemplo, miro la flor, la admiro, ¡qué belleza! Naguará. Y alabo. Gracias, Señor, por haber hecho esto tan magnífico. Esa es una manera de contemplar. Pero la otra manera de contemplar, que es la oración que yo le estoy diciendo, es cuando yo no contemplo las obras creadas por Dios, sino contemplo al Creador. El invisible, pero todo por eso me quedo delante de Él. Él me mira y yo me dejo invadir por su mirada. Y ahí me quedo. Estoy contemplando espiritualmente como si estuviera viendo al invisible y me quedo delante de Él. Entonces es una manera de orar. Y el Santo Rosario es una manera de orar, pero hablado, como cuando se alaba, como cuando se pide, ¿ve? Y no, la alabanza no es la única oración. Debo alabar, pero también debo pedir, pero no es la única oración, también debo contemplar. Entonces tengo que unir todo lo que es oración. Puedo orar rezando el Santo Rosario, pero esa no es la única oración, no me puedo conformar con esa. Tengo que hacer también las demás. Y el Santo Rosario puede ser escuchado. El Santo Rosario puede ser que usted... Sí, mi sobrino. Qué bueno. Sí, usted puede rezarlo, claro que sí. Solamente hay una condición: que usted sepa lo que está escuchando, las palabras. ¿Qué es eso? No es rezar o decirle al teléfono el rosario por mí y lo pone a que suene. No. La idea es agarrar esas palabras, pasarlas por aquí, dirigirlas hacia arriba. Eso sí es orar. Y puedo hacerlo por YouTube. Creo que no hay problema. Lo importante es que usted conecte el corazón y la mente hacia arriba. Y cuando uno va a la adoración del Santísimo, puede uno llevar las oraciones en su libro, en el libro que uno puede tener de oración. Depende de lo que usted va a hacer. Si va a adoración al Santísimo, no debe llevar nada. Solamente usted va
Eso es adorar. Esto es un paréntesis. Y le preguntó a usted, ¿y su nombre cuál es? Y usted le dice Toro. Y ¿qué pasó después de eso? No vinieron becerros ni becerras. Hola, padre, buenas tardes. Más que todo es una duda. Yo un día escuché un video donde decía de que, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen adulterada la Biblia. A mí me dio curiosidad, empecé a ver ese video, comparé los versículos que los testigos de Jehová le han quitado a la Biblia y me llevé con la sorpresa de que muchos versículos en la Biblia nuestra tampoco están. ¿Sabe usted que muchos versículos de la Biblia nuestra no están si esa es la original? ¿Con qué la comparó? La comparé con otras Biblias. Que no eran la católica. La comparé con la Biblia católica. Mejor. Sí, lo que pasa es que hay varias traducciones. De la iglesia, de la Biblia hay varias traducciones. Pero la Biblia original es la Biblia de la Iglesia Católica. Las otras no son originales. Y simplemente usted puede decir, bueno, la que es original es la Iglesia Católica y las otras voy a comparar. Si le quitan, es porque está adulterada. Sí, pero ¿qué pasó exactamente con nuestra Biblia? Porque es la que yo tengo en la Biblia Católica. ¿Por qué es que no están esos versículos? ¿Por qué ¿Cuáles versículos? Marqué acá. Por ejemplo, acá en el libro de San Mateo, capítulo 18, el versículo 11 no está, que ese se lo quitaron los testigos de Jehová. Ese lo comparé y está perfectamente bien. Hay otro, en el capítulo 23 de San Mateo, versículo 14. Tengo también en el libro de tengo también San Marcos, capítulo 15, 28. San Juan, capítulo 5, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37. El libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 24. Bueno, antes de que siga voy a tratar de explicárselo. La Iglesia Católica, la traducción que coloca es donde hay varios pergaminos, que son los escritos originales, y comparan los pergaminos. Si encontraron 5 pergaminos del Evangelio de San Mateo, los comparan. Donde está en los 5 iguales, no cambia nada. Se escribe como tal. Pero puede ser que en un pergamino está el versículo 11. Entonces la iglesia no coloca ese versículo, porque no está en los 5, solamente está en 1, le faltan los otros 4. ¿Qué pasa? Que usted puede venir y hacer una nueva traducción de la Biblia. Y usted dice, a mí no me importa. Aunque esté en un pergamino, yo lo voy a colocar. Y por eso en una Biblia aparece y en las otras no. Pero la iglesia, en la Biblia como tal, si usted, por ejemplo, la Biblia que más clara en esto, lo que está en los, pongo el ejemplo, en los 5 pergaminos. Algunos evangélicos, pero está en un pergamino, nosotros lo colocamos. Está bien. Hay otros donde no lo coloca, pone un asterisco y dice, no se coloca aquí porque no fue encontrado en todos los pergaminos. Sí, eso estuve investigando mucho y yo logré descubrir de que también, obviamente, eso la Iglesia Católica. Por eso era simplemente duda, lo que yo tenía. Sí, y por eso exactamente le estoy tratando de explicar cuál es el motivo. Sí hay una diferencia en la traducción
y eso depende del que la haya hecho, porque se basó solo en un pergamino. Pero para el católico, la referencia ha de ser la Biblia de Jerusalén, que son los estudiosos, diríamos que más serios, llamémoslo así, para entendernos. No encuentro la palabra, pero para entendernos mejor, nos basamos. Ok, perfecto, gracias. Bueno, gracias. Hola, Padre, mi padre. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, le metieron una lanza en el costado y botó sangre y agua. Y esa sangre y agua está simbolizada allí, esa limpieza, esa purificación que necesita la persona, pero que nunca escuchó el Evangelio. Entonces, quiere decir que esas personas, si tratan de hacer las cosas bien, por la ley que Dios ha colocado en su conciencia, que no conozcan al Señor, pueden alcanzar la salvación. Ok, gracias. Bueno. Yo quiero saber que nos haga favor de explicar. Yo sé que la mayoría de personas que estamos aquí lo hemos visto ya muchos en YouTube, pero quiero que por favor nos explique por qué nosotros los católicos estamos tan seguros que la iglesia, porque si uno va a otras iglesias dicen esta es la iglesia y en todas predican diferentes cosas y toda es la iglesia que dicen ellos que es. Pero yo sé, porque lo he escuchado a usted y he oído todo, que es la Iglesia Católica, pero para mucha gente que no sabe, yo quiero que por favor les explique. Sí, con todo el gusto. La Iglesia Católica, por ejemplo, Eduardo Jaime Stoll, porque yo estoy convencido que la Iglesia, y la historia usted puede encontrar la Iglesia Católica desde el año 107, que San Ignacio de Antioquía por primera vez llamó a la Iglesia de Jesucristo Iglesia Católica. ¿Y quién lo nombró obispo de Antioquía? San Juan. Y este fue el que llamó a los cristianos unidos en iglesia, congregación, le llamó Iglesia Católica. Los hermanos separados que no conocen la historia dicen, Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica. Pues busquen la carta de San Ignacio de Antioquía del año 107, Víctor de Tenodiácono, ahí está la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Entonces, podemos ver que es un desconocimiento, es ignorancia de los hermanos separados, que solamente repiten como loro, Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica. Pero ¿por qué no estudian? Las cartas están. Yo tuve la dicha en el seminario de leerme esas cartas, y tuve la dicha de comprobarlo. La tesis mía fue sobre la jerarquía de la iglesia en la Biblia y en los padres de la iglesia. Y me tocó comerme esos libros y la emoción, el gusto de poder leerme esas cartas de esos primeros cristianos. Estoy hablando del año 107. Estaba al comienzo y leerme eso fue fantástico, maravilloso. Lo disfruté y les cuento un poquito sobre cuando disfruté yo eso. Eso fue una locura. Me decían, pero usted está loco, ¿cómo se va a meter con eso? No, yo quiero eso, yo quiero aprender eso, yo quiero saber de los orígenes de la iglesia, yo quiero saberlo. Y me puse y me lo estudié, en la Biblia y en la historia de los padres de la iglesia. Y me tocó que exponer y yo dije, voy a exponer y no voy a llevar ningún papel, voy a exponerlo así. Y eran 5 minutos. Y cuando llegué a exponer, se me puso la mente en blanco. Ni para atrás ni para adelante. Cerré los ojos y dije, Espíritu Santo, ilumíname. Y mire, parecen mentiras, pero me llegaron las citas así, pam, 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 pam. Eran 4 doctores que estaban de jurado. Los quedaron así, y dijo un doctor, si nos dijo verdad o nos dijo mentiras, no se puede saber. Un pastor protestante quedó tonto al lado de este. Entonces yo le dije, dame la oportunidad y lo vuelvo a exponer, busquen la Biblia y comprueben si es verdad o mentira. No hay necesidad, siéntese. Fue particular. Entonces, una de las cosas que nos garantiza es que reto.
a cualquier hermano separado que quiera amar la verdad, conocer la verdad, conocer cuál es la iglesia de Jesucristo. Hay algo que se llama la historia. La historia. Nosotros sabemos que Jesucristo vino al mundo por la historia. La historia se dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. La historia es algo que registra lo que sucede en el mundo. Y quedó registrado en el mundo que esa iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. ¿A partir de cuándo? ¿Qué papas existían? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Está tan bien registrado que incluso aparecen en la historia los malos papas que han existido en la iglesia. Que han existido. Y aparece registrado. Entonces, es simplemente buscar a los cristianos. No quiere decir que no, mira, hubo cristianos hasta que llegó Martín Lutero en el año 1520. Del año 1520 para atrás, todos eran apóstatas, todos eran paganos, todos eran, y viene Martín Lutero y ahí comenzaron los cristianos. No, de lógica, tiene que haber cristianos antes de Martín Lutero. ¿Y quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿A qué iglesia pertenecía? Una persona que busque la verdad tiene que llegar ahí a los padres de la iglesia. Y si llegan a los padres de la iglesia, van a encontrar la Eucaristía. Si llegan a los padres de la iglesia, van a encontrar todo lo de la iglesia católica. Solamente es una ignorancia. ¿Cómo sé yo que la iglesia católica es la de Cristo? Que me tenga firme. Díganme cuál iglesia protestante hizo la Biblia. Si un protestante me dice, la iglesia mía es la verdadera, si la iglesia suya es la verdadera, por lógica y razonable, la iglesia suya fue la que hizo la Biblia, porque esa es la verdadera. Y nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, porque la verdadera iglesia de Cristo dijo que esa es la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la única iglesia que hizo la Biblia y le dijo que eso era palabra de Dios? La iglesia católica. Pero los protestantes no quieren hablar de eso. Los protestantes no hablemos de historia porque la historia es del diablo. Y lo demuestra que la única iglesia, ven el debate que tuvimos, o el compartir que tuvimos antier con un hermano separado, antier, que hablaba un poco el español, pero él decía, no hablemos de la iglesia, hablemos de la Biblia. Porque de la iglesia entonces cada uno, no, tenemos que hablar de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que hizo la Biblia? Ahora, de lógica, si la iglesia católica no existía, que me explique un protestante, entonces ¿quién hizo la Biblia si no existía la iglesia católica? Y si la hicieron ellos, no, los apóstoles tampoco ya habían muerto, porque la Biblia se hizo en el año 382, y el último apóstol murió en el año 100, San Juan. ¿Pero quién tiene los apóstoles? Ajá, ¿y quién tiene los apóstoles? Entonces, observen que es simplemente, usted comienza a observar detenidamente, oye, si los cristianos evangélicos son los que vienen desde los apóstoles, de lógica y razonable, ellos deberían haber hecho la Biblia. ¿Por qué no la hicieron? Y si la iglesia católica es la gran prostituta, como ellos enseñan y predican a diestra y siniestra, usen esta inteligencia que Dios les ha dado. Ahora, si la iglesia católica hizo la Biblia y ellos creen que es palabra de Dios porque lo dijo la iglesia católica, entonces no vengan a decir que la gran prostituta, la gran Babilonia. Entonces no vengan a decir que esa iglesia no existía, porque para la prueba del botón, tan existía, tan es así, que hizo la Biblia. ¿Y cómo comprobamos? Vayan a la historia, verán que antes de Martín Lutero no existía un protestante, no existía un evangélico, no existían. Pero es que Dios vino a salvarlos después de Martín Lutero. No. Luego, pues, ¿quién tiene las tumbas de los apóstoles? Si los protestantes tienen de los apóstoles, que comprueben. ¿Por qué la iglesia católica se da el lujo? Es un lujo de tener la tumba de San Pedro, de San Pablo, de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas? ¿Por qué es la única que tiene los restos de los apóstoles?
Mujer no tienen los protestantes. ¿Cuándo la Iglesia Católica le quitó la tumba de los apóstoles a los protestantes? Que vayan a investigar. Y si los protestantes son la Iglesia de Cristo, vayan a Roma. ¿Cómo es la Roma es aunque sea un templo de los protestantes que tengan 1000 años. Con uno solo me conformo. No hay un templo de los protestantes que tenga 1000 años. Yo tuve la dicha de ir al primer templo cristiano, hecho en el año 327. Y adivine de qué iglesia es. Y existe. El primer templo cristiano. 327. De la Iglesia Católica. Y saque cuenta del 327 al 2019. ¿Cuánto tiempo años? No hablemos de historia, de eso no hablemos. Porque ahí se le quita la máscara y se muestra que ustedes son unos mentirosos. Porque es fácil decir yo vengo de Cristo, lo que es difícil es comprobarlo. Y nosotros lo podemos comprobar con cosas buenas y cosas malas. La Iglesia Católica es de hombres santos y pecadores. Y queda registrado. Cuando mataron en Roma, en el Coliseo Romano, fui al Coliseo Romano, mataron a tantos cristianos, denme el nombre de un pastor protestante que llamó ahí, sacerdotes, mártires de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tiene registro. Es un libro donde están todos los mártires de la Iglesia Católica. Está el registro, qué año, cómo murió, quién lo mató. Es registrado. Pero es duro para ellos aceptar la realidad. Y en vez de estudiar y buscar la verdad, repiten como la iglesia. La iglesia no es la que fundó Cristo. La verdadera iglesia de Cristo la fundó Cristo. Una de las cosas que mi hermana, porque tengo 2 hermanas que son entregadas al Señor, bien católicas, mi hermana me decía, porque yo era evangélica, que era triste estar en una iglesia de esas, porque cualquiera de un día para otro se hacía pastor y que uno no sabía ni quién era. Y en realidad tenía muchísima razón. Pero cuando yo me casé, ya no era evangélica, me fui a casar con mi esposo a Guatemala, y todavía cuando yo regresé tenía muchas dudas. Antes de irme, yo me vi un pedacito de una enseñanza suya y vi algo relacionado con la Virgen María. Entonces, pero no le puse mucha atención y me fui. Cuando regresé ya casada, ya me había salido de esa iglesia, yo no encontraba iglesia por mi casa. Entonces yo me puse a llorar un día y me tiré al suelo a orarle al Señor y le dije, Señor, ¿ahora qué hago? Que hice nada. Entonces lloré, mi hermana que vive en Florida me llamó, yo estuve hablando, me dijo, usted necesita un consejero espiritual. Pero mucho, y yo no tenía iglesia, yo a la iglesia que voy, a esa iglesia me bautizaron, pero yo no iba a ninguna iglesia. Entonces vino y cuando yo llevaba a mi mamá, yo regresaba por ella y no entraba a la iglesia porque decía que era muy aburrida. Entonces, cuando yo lloré ese día, que mi hermana me habló, me fui llorando ya más calmada, que ella me aconsejó, y no sé cómo agarró el teléfono y brinca una enseñanza suya de la Virgen María. Yo me tiré a llorar, porque la vi toda. Después íbamos a esta iglesia, veníamos, porque aquí viene mi hermana. Entonces, ya era bien tarde, le digo a mi esposo, ¿a dónde crees que vas? ¿A la iglesia donde tu hermana? No, le dije, ya no llegamos a tiempo, pasémonos a esta, en la iglesia donde iba mi mamá. Cuando yo entré y vi toda esa alfombra roja, vi una luz tan grande y dije, esta es mi iglesia. Que en un día el Señor me lo aclaró todo. Entonces yo dije, y los evangélicos mentían de María, todas las demás son mentiras. Entonces yo confiadamente y segura me quedé tranquila en la iglesia católica, y mi esposo tiene una paz tan grande porque él siempre decía, yo me caso con vos pero por la iglesia católica, no por la iglesia evangélica.
Y entonces le doy gloria a Dios que todo se hizo. La verdad, con lo que nos quieren agarrar a nosotros es que los curas son violadores, que son esto, que son el otro. Todos somos humanos, todos somos imperfectos. En la palabra de Dios dice que los curas son pecadores, pero que nosotros los tenemos que ver como santos, o sea que no tenemos por qué juzgar. Yo, gracias a Dios, que nunca en mi vida hablé de un sacerdote. De los pastores, sí, en la cara de ellos yo hablaba. Cuando hacían una simulación, yo los ponía en su lugar porque yo decía que ellos tenían que ser ejemplo y que por eso la gente se iba. Dios me usó para traer mucha gente a la iglesia evangélica porque yo amaba mucho al Señor, me enamoré mucho del Señor, pero me hicieron mucho daño, porque me decían que yo lo que quería era jactarme, que yo quería ser la única, pero no, yo quería salir corriendo a las casas a decir que era el Señor, porque yo no conocía más. Pero ahora me arrepiento y ahora gracias al Señor que ya Dios otra vez está soltando mi lengua para hablar con los evangélicos o quien sea para regresarlos. Y yo miro todas las enseñanzas del Padre Toro y una de las enseñanzas que ha sido de muchísima bendición es la de la Virgen María. Porque todos a veces les creemos a ellos que la Virgen María tuvo más hijos. Y yo quisiera que usted, por favor, hable, aunque sea un poquito de eso. Que Dios los bendiga a todos. Yo le doy gracias a Dios por el testimonio de su hermana. Y quiero sacar algo. ¿Cuántas personas están engañadas en las sectas y los católicos muy bien, con los brazos cruzados? Y no les importa los cristianos que están siendo engañados y llevados al error. ¿Y cuándo los católicos van a despertar? ¿Y cuándo van a tomar conciencia que hay que rescatar la oveja perdida? Hoy Dios nos pega un grito a través de esta hermana. Aquí hay una oveja descarriada, una oveja perdida que ha vuelto al rebaño. Porque hubo un católico que creyó en la palabra del Señor, que el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Yo sé que muchos católicos me han insultado, porque yo no me pongo clérigma. 1001 vez no me pongo clérigma, porque yo ando buscando la oveja perdida. Y cuando yo me pongo un clérigma, me identifico como sacerdote. Al identificarme como sacerdote, bien a los católicos, pero rechazo para los protestantes. Tienen una barrera. No tengo clérigma. Y me ven en un programa y dicen, ese es un padre evangélico. Y como le hablo católico, todavía hay católicos que me siguen insultando porque no me pongo clérigma. Y qué bonito que el Papa de estos días salió en defensa mía y dijo que hay sacerdotes que se ponen clérigma y que no viven su fe y que no se preocupan del pueblo de Dios, pero que hay otros que no se ponen siquiera clérigma y están desgastando su vida por la obra del Señor. Y eso me pareció excelente de parte del Papa. Porque no estoy en contra del clérigma, cuidadito. No estoy en contra de los hermanos sacerdotes que se ponen clérigma. Ese es el distintivo. Un militar se pone su distintivo. Cualquier persona se pone su distintivo. Yo debería ponerme distintivo. Pero no me lo coloco. Ya saben cuál es la razón. Porque yo busco la oveja perdida. Normalmente todos los sacerdotes le predicamos a los católicos. Mi misión no es esa. Mi misión es predicarle a los evangélicos. Yo sé que esto le cuesta a aquellas personas
que todavía quieren verme con clerima, les cuesta, les pido perdón. Les doy la explicación para que no caigan en el pecado por tonterías. Por tonterías. Porque ese clérima no me va a salvar a mí. ¿No? Y con el clérima no lo voy a llevar por el camino del Señor. Lo voy a llevar con mi testimonio de vida y lo voy a llevar con la palabra del Señor. Ese es el distintivo grande que Jesucristo dijo. Conocerán, ¿se acuerdan? De Mateo, de 13:34 en adelante. Van a conocer que ustedes son discípulos míos si se aman los unos a los otros. Es el distintivo cristiano como tal. Pero bueno, de todas maneras, estas personas están ahí por maldad. Créanme, católicos, créanme que no. Los hermanos separados no están ahí por maldad. Están por indicarle a descubrir que le engañaron y logró volver a la iglesia. ¿Qué tal que ustedes y yo no lo tomáramos en serio? Y comenzáramos a mostrarle a los hermanos separados el error en que están. ¿Cuántos han vuelto a la iglesia? Usted no sabe cuántos han vuelto a la iglesia con estas enseñanzas. Muchos han vuelto a la iglesia. Y muchos más podrían volver si ustedes también me ayudaran en este trabajo. Pero dijo Jesús, la mies es mucha, pero los que quieran trabajar, pocos. Jesús, el buen pastor, da la vida por las ovejas. El que es un asalariado, cuando ve venir al lobo, huye porque no le importa las 99 y va en busca de la perdida. Y en la iglesia católica es al revés. Se nos dieron 99 y nos quedamos con una sola. ¡Oh, no! ¿Cuántos han salido de la iglesia católica y se han ido? Y todavía no somos capaces de ir a buscarla. Mi sueño, yo tengo un sueño. Y sueño, ese es el sueño. Y ya lo está realizando. Y a lo mejor yo no lo vea completo, pero ya comenzarlo. A lo mejor lo vean ustedes, o los hijos y nietos de su cumple. Y por eso es necesario que ustedes y yo prediquemos la verdad. La verdad nos hace libre. Y la verdad es una lámpara, es una luz. Hermanos, cuando usted y yo le predicamos a los hermanos separados, le predicamos para sacarlos del error. Déjenme que me detenga un poquito aquí. Perdónenme. Vamos a buscar. Ahorita seguimos con usted. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y lo voy a leer desde el 14 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Desde el 14 en adelante. ¿Cómo San Pablo la Biblia para nosotros? Esto has de enseñar. Otra vez. Esto has de enseñar. Esto deben enseñar. ¿Qué hay que enseñar? Pare de oreja. Y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras. Primera enseñanza. ¿Se debe evitar? No. Porque saldrá usted bravo y él saldrá bravo. Y no sucederá nada. Eso no es correcto. No, así no es. Se debe hablar, van a ver que ahorita va a hablar que se debe hablar con la palabra de Dios. No deben discutir con palabras suyas de usted. Él me dice y yo le digo y así sin utilizar la Biblia. No, así no es. Van a ver en el momento en que Pablo diga que tenemos que utilizar la Biblia. Eso sí lo tenemos que hacer. Pero sin la Biblia no, porque eso se vuelve, él dice, yo digo, ahí sí vamos a hablar, ya lo van a ver. Que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada. Que no sirven para nada. Si no es con la palabra de Dios, esa discusión no sirve para nada. Sino es para perdición de los que la oyen. Los que lo oyen no se edifican. Procura cuidadosamente. Aquí viene. Procura cuidado de Dios como hombre probado, ha pasado la prueba. Como obrero que no tiene por qué avergonzarse.
como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y escuche lo que viene. Como fiel distribuidor De usted. Pero sí debe ser un fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Cuando se habla con la palabra de la verdad, la Sagrada Escritura, eso no es pelear. Eso es cumplir la misión que Dios nos encomienda. Por eso ustedes ven que el Padre Toro nunca le va a dar a un protestante con palabras de él. Ustedes verán que el Padre Toro pone a los protestantes a leer, o pone a alguien a leer para que sea el protestante que choque con la Biblia. No choca conmigo, choca con la Biblia. Y no dejaré de hacerlo para que quede descubierto que han sido engañados y engañan a otros. Porque aquí hay un fundamento. Aquí hay un fundamento, aquí hay una base sólida. Tenemos que predicar la palabra, otra vez de nuevo, Como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. eso sí hay que hacerlo. Hay que ser fiel distribuidor. ¿Se da cuenta por qué yo predico sin clérima? Porque le distribuyo la palabra a los católicos, pero todavía me falta distribuirla a otro grupo, a los protestantes. Entonces me quito el clérigma y se la distribuyo a estos y se la distribuyo a estos. Porque debemos ser fieles distribuidores de la palabra, fieles. No debemos cambiar eso. Ese es nuestro objetivo. La palabra de la verdad. Hay que ser fieles. Y eso no es pelear. Solo Satanás es capaz de meterle a los cristianos en su mente que predicar la Biblia es pelear, que aclarar las dudas es pelear, cuando la misma Biblia dice que pelear es cuando usted discute con palabras suyas de usted con otra persona, pero que cuando usted es fiel distribuidor de la palabra no es peleador, sino es un ministro verdadero de Dios que va proclamando la palabra de Dios a toda criatura, como dice la Biblia. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, que es lo que enseñan los católicos. Ese no es el evangelio de Cristo, pero ese es el evangelio que predican los católicos. ¿Hasta cuándo? Prediquemos el evangelio así como lo dijo Cristo. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, que en castellano significa también a los protestantes. Si dijera menos a los protestantes, usted católico tendría razón. Pero ahí dice a toda criatura. Ese es un gran compromiso que tenemos. Y estamos fallando. Llevamos 500 años de la apostasía, 500 años del protestantismo, y todavía la Iglesia Católica no ha cumplido la misión de ir a predicar el Evangelio también a los protestantes. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y leen el Evangelio de Satanás. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura, menos a los protestantes. Ese no es el de Cristo. El de Cristo es a toda criatura. Sí. Evita las palabras profanas. Los que a ellas se dan, crecerán cada vez más en impiedad. Eso lleva a la impiedad. Siga. Y su palabra irá cundiendo. Con impiedad va cundiendo como gangrena. Díganme si eso no es lo que sucede con los evangélicos. Van cundiendo como gangrena y ya tienen gangrena. Ya hay católicos que no se confiesan. Ya hay católicos que no van a misa. Ya hay católicos que no tienen imágenes. Ya hay católicos que no se hacen la cruz. Ya hay católicos que tienen su hijo que tiene 5 años, 6 años, no lo han bautizado. Ya hay católicos que no se casan por la iglesia. Ya tienen gangrena. Himeneo y Fileto
son de estos. Usted es un Himeneo usted es un Himeneo. y Fileto son de estos. Se han desviado de la verdad. ¿Otra vez? Se han desviado de la verdad. Ven el pecado, ven el error, ponga la lupa. Otra vez. Se han desviado de la verdad. Eso es un pecado mortal. Eso es un pecado grave que el católico todavía no ha aceptado que es pecado. Apartarse de la verdad es un pecado que tiene nombre y apellido. Se han desviado de la verdad. Los protestantes se han desviado de la verdad. Y cada secta inventa su propia doctrina, desviándose de la verdad. ¿Y cuándo va a salir un católico a hacer que vuelvan a la verdad? Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido. Cuando cambia la doctrina. Un ejemplo, aquellos que enseñaban que la resurrección ya había sucedido. Es un ejemplo. Y pervierte la fe de algunos. Y así, con esa falsa doctrina, destruyen la fe de algunos. Aquellos decían la resurrección ya sucedió. Los evangélicos dicen, muerto el perro se acabó la sarna. Eso es mentira, que uno muere y va a presencia de Dios. Eso es mentira. Van cambiando la doctrina y así destruyen la fe. Lo último que leyó. Y pervierten la fe de algunos. Así destruyen los protestantes la fe de otros. La pervierten. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios, Sin embargo, Dios puso un fundamento sólido. El fundamento sólido puesto por Dios se mantiene firme. se mantiene firme. Y eso es lo que yo hoy les estoy predicando, el sólido fundamento de Dios, para que ustedes no se desvíen de la verdad, y para que los protestantes que me escuchan, que ya cometieron el pecado de desviarse de la verdad, vuelvan al sólido. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello. Seguirá todo el que pronuncia el nombre del Señor. Dos cosas. El Señor conoce a los que son suyos. Él dejó su iglesia y conoce cuál es su iglesia. ¿Usted cree que Dios no sabe cuál es la iglesia de Él? Él conoce a los suyos. Ese es el centro. Dios conoce a los suyos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que ustedes escuchan, a mí me escucha. El que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Mateo 28, 20, Lucas 10, 16. Entonces, el Señor conoce a lo suyo. Segundo, apártate de la iniquidad. Apártate de esa gente que cambia la doctrina. Apártate, porque el Señor conoce bien. Y los católicos, en vez de apartar a los protestantes, Pronuncia el nombre del Señor. En una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera, y unos son para usos, se mantiene limpio de estas faltas. ¿cuál falta? La apostasía, del apartarse de la verdad. Será un utensilio para uso santificado y útil para su dueño. La verdad, dice 1 de Timoteo 2:4. Dispuesto para toda obra buena. Dispuesto para toda obra buena. Huye de las pasiones juveniles. Persigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, en unión de los que invocan al Señor con un corazón puro. Evita las discusiones necesarias y estúpidas. No, léalo bien. Pongan cuidado lo que viene. Escuchen lo que viene. Evita las discusiones necias y estúpidas. Así sí. Evita las discusiones necias y estúpidas.
cuando no es con la palabra de Dios. Son discusiones necias y estúpidas. Pero pongan cuidado cuando es con la palabra de Dios, ya no es necio y estúpido. Pon cuidado. Tú sabes bien que engendran altercados. Las necias y estúpidas. Y a un siervo del Señor, A un siervo del Señor, a un sacerdote del Dios Altísimo, a un ministro del Señor, a un verdadero profeta de Dios, no le conviene altercar, no le conviene altercar con palabras necias y estúpidas. ¿Con qué le conviene predicar? Ponga cuidado. sino ser amable con todos. Amable con todos, Amable con todos, pronto a enseñar, pronto a qué? A enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios. enseñar y ministro de Dios. Corregir al adversario. Enseñarle. ¿Qué es lo que hace el Padre Todo? Enseñarle y corregir a los protestantes adversarios. Con la palabra de Dios. Eso está mandado. Lo que está prohibido es ponerme con palabras necias y estúpidas. A eso sí está prohibido. Que yo me ponga a insultar a los protestantes y me rebaje como ellos. Observen cómo me maldicen, cómo me insultan. A ver si yo me pongo a responderles con palabras estúpidas. No le respondo nada, porque eso está prohibido. A un servidor del Señor no le conviene eso. Servidor del Señor enseña. ¿Y qué? Y que corrija con mansedumbre a los adversarios. Y corrige con mansedumbre a los adversarios. Eso es lo que hago. Que a uno no les guste, pregúntenme si me importa. Pregúntenme. Por si Dios les otorga la conversión, ¿Para qué hay que corregirles otra vez? por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. Como la hermanita que estaba equivocada y Dios le permitió la conversión para conocer plenamente y escucharon el testimonio de ella. Plenamente la verdad. Conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, Y volver al buen sentido, volver a la iglesia. librándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos. Hay que liberar a los protestantes de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Pero ¿cuántos católicos tienen el celo apostólico por la salvación de las almas? Son contados con los dedos de la mano. Porque los católicos tenemos celo apostólico, entre comillas. ¿Y qué llamamos celo apostólico? Que no venga otro a quitarme el puesto. Que no venga otro a quitarme la platita que me iba a ganar yo. A eso llamamos celo apostólico. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. El celo apostólico es el celo por las almas. No quiero que las almas se condenen y se las lleve el diablo. Quiero rescatarlas para Dios. Eso es el celo apostólico, que no existe en la Iglesia Católica en muchos países. En otras sí existe. Que no existe en la Iglesia Católica en muchos corazones de los fieles. Y en otros sí existe. Que no existe en la Iglesia Católica en muchos ministros de la Iglesia Católica. En otros sí existe. A los que no tienen celo apostólico. Dice la Biblia, el diablo los tiene esclavizados a su voluntad. ¿Cuándo vamos a buscar para que Dios los salve de ahí? ¿Cuándo vamos a ser instrumento de Dios? Perdónenme, pero es que verdaderamente me duele. Ustedes no saben cuánto me duele cuando un hermano se mete a protestante. Me duele mucho, porque sé el error en que están. Y por eso los enfrento no por maldad, los enfrento por caridad. Por eso les predico, por caridad. Número 80 vez que ha preguntado, dice, y tal vez a más, dice, la misma pregunta las 80 veces, dice, ¿cómo la Virgen puede estar con millones de católicos al mismo tiempo escuchándolo en sus oraciones? ¿O es omnipresente o es otro engaño católico?
¿Cómo se llama esa persona? Cruz Treviño. ¿Cruz qué? Treviño. Cruz Treviño. Si de verdad busca con sincero corazón que le explique las escrituras y no busca es sabotear, agarre la Biblia suya y usted va a descubrir. No te pido que lo creas, eso es problema suyo si lo cree o no lo cree. Te pido que compruebe por qué la Iglesia Católica lo enseña y por qué los católicos lo creemos. Usted no es católico, no tiene derecho a creerlo, pero está en la Biblia y hay fundamento y debe saberlo para que mate la curiosidad, porque ya, ¿cuántas veces lo ha escrito? ¿80 veces? La 80 vez. Ya pare de sufrir, Cruz Treviño. Pare de sufrir. Ya le voy a dar la respuesta. Hermanos separados dicen, es que cómo va a creer una persona se murió y cómo la Virgen María, un santo, va a escucharlos a todos al mismo tiempo. Si el uno está en Estados Unidos, otro está en México, otro está en Guatemala y otro en Guatepeor, ¿y cómo va a escuchar a todos? Ajá. Y usted se pone a sumar, restar, multiplicar y usted dice, ¿qué dice la Biblia? Vámonos primero con San Juan, primera de San Juan, capítulo 3, busque la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, del 2. Vamos a leer desde el 2 en adelante. Para que ustedes vean después del 1 y antes del 3. Se ha manifestado todavía lo que seremos. Los protestantes todavía no saben lo que seremos y por eso están equivocados. Cruz Treviño todavía no sabe lo que seremos, por eso está equivocado. Todavía no se ha manifestado, pero nos va a dar un dato, y ese dato es el que agarra la Iglesia Católica. Escuchen. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, Pero hay algo que sabemos. Seremos no ya como los seres humanos, limitados, que solamente puede ver lo que está aquí a los ojos, se critica, sino ya seremos semejantes a Él. Y semejantes a Él no significa que seremos dioses, sino que muchas de esas cualidades, llamémoslo así para que nos entendamos, no sé qué otra palabra utilizar, pero utilicemos cualidades. Y usted pone otra palabra, bueno, se le permite. Muchas de esas cualidades que son de Dios, nosotros las vamos a poder disfrutar, porque seremos semejantes a Él. Y Pablo en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, nos viene a decir, ¿trae conocimiento? Puede ser que lleguemos a conocer como Dios, puede ser. Una de esas propiedades de Dios puede ser como vamos a ser semejantes, puede ser. Si Pablo dice, pues nosotros lo creemos. Cruz Treviño. Pablo lo dice en 1 de Corintios 13, 8. Óigalo. ¿A qué pagar? el amor nunca pasará. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Ya no servirá el saber más elevado. Todo se acabará. Este saber que usted tiene divino es imperfecto. El saber que yo tengo, el conocimiento que yo tengo es imperfecto. Y usted va a ver que la Biblia dice que usted no puede comparar el conocimiento, el saber de un hombre que está aquí en la tierra con uno que ya murió. Pongan cuidado que cambia. Que aquí es imperfecto, pero que allá es un conocimiento perfecto. Y por eso pueden conocer lo que nosotros pedimos. Pueden conocer lo que nosotros hacemos. Pueden conocer muchas cosas. Y Pablo va a decir, como Dios nos conoce a nosotros. Tengan cuidado, escúchenlo. Y nuestras profecías también son algo muy limitado. También es algo muy limitado, nuestras profecías. Escuchen, nuestras profecías, llamémoslo así como usted quiera, pero miremos una de las partes de la profecía. Mirar hacia adelante, mirar, eso es limitado. Muchos profetas pueden decir, va a suceder esto, y de parte de Dios decían, va a suceder esto, y sucedía, pero era limitado.
Vamos a ver si vamos a tener un conocimiento más grande y no limitado, sino ya ilimitado, como lo tienen los santos, como lo enseña la Iglesia Católica. Ponga cuidado. Y cuando llegue lo perfecto, Aquí en la tierra es lo imperfecto, pero va a llegar lo perfecto. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado, como los seres humanos, así como usted piensa que están los santos, no, los limitados son aquí. Y lo que es limitado, cuando uno se muera y va a presencia de Dios, desaparecerá. si desaparece lo limitado, queda lo ilimitado. Y si quieren saber de qué estamos hablando, verán que el conocimiento, del saber, y que vamos a conocer nada más ni nada menos como Dios nos conoce a nosotros. Así como Dios nos conoce, a cada uno nos conoce, a cada uno nos mira, a cada uno nos escucha, así van a ser los que entran ya a la perfección. Ponga cuidado. Cuando era niño, hablaba como niño. Y Cruz Triviño habla como niño. Pensaba y razonaba como niño. Piensa y razona como niño. Pero cuando me hice hombre, pero cuando ya crea en la palabra de Dios, pero ya cuando pase a la otra vida, verá que es distinto. dejé de lado las cosas de niño. Eso ya queda, las cosas de niño, donde está Cruz Triviño, todavía son cosas de niño. Escuche lo que viene. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo. No las vemos muy bien. No vemos, como dice Triviño, cómo va a ver a uno que está en México, al otro que está en Venezuela, al otro que está en Estados Unidos. No lo vemos muy bien, lo vemos como en un espejo. A lo mejor lo vemos, pero por internet. Más nada. Pero vamos a ver qué pasa cuando oramos. Confusamente ahorita. Pero entonces después, ¿listo con la cámara? Las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Pácata. ¿Cómo conoceré? No, ¿cómo conoceré? Como soy conocido por Dios. ¿Cómo me conoce Dios? ¿Solamente cuando estoy aquí en Estados Unidos? ¿Cuando estoy en Venezuela también me conoce? ¿Cuando estoy en México? ¿Cuando estoy en Nicaragua? Entonces conoceré, como hoy que estoy aquí, soy conocido por Dios, porque seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y entonces va a decir, no, es que muerto el perro se acabó la sarna, ya María se murió, ya los santos se murieron, lo enterraron, y hasta que no venga Cristo ya en la resurrección del último día, entonces no podrán volver a vivir. Es un invento de los católicos. Cruz Triviño, yo sé que no tienen la culpa, nadie se lo ha predicado, pero hoy un sacerdote del Dios Altísimo le va a mostrar que eso es mentira, falsedad. Te engañaron, Cruz Triviño. Busque en Hebreos capítulo 12, versículo 22, y verá que los muertos no están muertos, que están con Dios, que están gozando del reino de los cielos y que ya tienen el conocimiento de Dios porque han llegado a lo justo, a la eternidad. Pongan cuidado para que vea, Triviño, de la Biblia suya de usted. Y si lo quiere creer, créelo. Y si no lo quiere creer, mi respeto, seguimos siendo amigos, pero ya tiene la razón. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión. Usted y yo, católicos, a diferencia de los protestantes que dicen muerto el perro se acabó la sarna, usted y yo nos hemos acercado ¿a qué? Al monte de Sión, A la ciudad del Dios vivo. A la ciudad del Dios vivo, todavía no sabemos cuál es. A la Jerusalén celestial. Ya estamos teniendo idea. La Jerusalén. Vamos a ver quiénes están en el cielo. Los ángeles. A la asamblea. ¿No se acabó la sarna? No, allá están
en fiesta, gozando, disfrutando, los primeros ciudadanos del cielo. Siga. A Dios, juez universal. ¿Con quién están los primeros ciudadanos del cielo y los ángeles? Con Dios, juez universal. Y escuche lo que viene. ¿Dónde está la Virgen María? ¿Dónde están los santos? Paren la oreja. ¿Dónde está el espíritu de ellos? ¿Se murió? ¿Muerto el perro? ¿Se acabó la sarna? Paren la oreja. Al que rodean los espíritus de los justos. Es mentira que el espíritu de los justos rodeó con la carne. No. Los espíritus de los justos rodean a Dios. Están con Dios. A los que rodean los espíritus de los justos, Y ya alcanzaron su perfección. está en la Biblia suya de usted. Si no está en la Biblia, usted puede maldecirme. Pero si está en la Biblia, te queda o creer o no creer. Dijo Cantinflas, he dicho. Una última duda para el cristianismo por medio del bautismo. ¿Quiere decir entonces que los niños de los hermanos separados que no están bautizados no son cristianos? Según dice Gálatas capítulo 3 versículo 27, no yo. Gálatas 3, 27, los hermanos separados pueden buscarlo en su Biblia para que se den cuenta que no soy yo. Según dice la católica enseña, pasamos a ser cristianos con el bautismo. Escuche. Los que se han bautizado en Cristo, los que se han bautizado, de los hijos de los católicos que sí han sido bautizados. Otra vez. los que se han bautizado en Cristo, se han revestido de Cristo. ¿Saben qué significa revestirse de Cristo? Ser cristiano. Revestirse de Cristo es ponerse la vestidura de Cristo. Ser cristiano. Revestirse de Cristo. Eso se llama ser cristiano. Cuando uno se reviste. Si no se reviste de Cristo, no es cristiano. Todos los bautizados, los niños de los protestantes, no. Otra vez. Los que se han bautizado en Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer. Uno, en Cristo Jesús, cristiano, pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Y qué tenemos como ganancia? Ponga cuidado. Y si son de Cristo, son cristianos, pertenecen a Cristo, por medio del bautismo. Y si son de Cristo, Ya no son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ya son descendientes. perdónalo, Señor, porque no saben ni lo que dice. Y si son de Cristo, Y si son de Cristo, de Abraham. Usted le da risa, pero ¿sabe por qué yo estoy pendiente? Porque el diablo, sin que él se dé cuenta, él le hace cambiar para que el mensaje no llegue. Él no lo hace por maldad. Él lo hace porque el diablo existe y le hace como a los protestantes, decir todo lo contrario. Ahí dice, con el bautismo ya son descendencia de Abraham. El diablo le hizo decir, sin que él se dé cuenta, ya no son descendencia de Abraham. Así hace con los protestantes. Los protestantes no se dan cuenta y van cambiando todo al revés. ¿Qué tiene que hacer el católico? Decirle, para mí no estoy equivocado. ¿Y qué tal que se ponga bravo? ¿Es el problema de él? Pero yo no puedo dejarlo en el error. Yo tengo que decirle, no, léame bien. Y a los protestantes tengo que decirle, mire, digan las cosas bien. Que se molesten, delicaditos, de los que no aguantan nada.
No. Si él se pone bravo y se sienta, ese problema de él. Pero si él se da cuenta, me equivoqué, corrige, porque alguien se lo mostró. Así trabaja el diablo. A los protestantes le hace ver cosas que no son. Y como no hay nadie que los corrija, si yo no lo corrijo, queda grabado y la gente piensa que la Biblia decía, ya no somos descendencia de Abraham. Otra vez. Ya son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Cuando uno se bautiza, es heredero. Y pregunto, ¿su hijo a partir de cuándo pasa a ser heredero suyo? Pero quiere decir que se puede bautizar desde niño, porque puede ser heredero. ¿Para qué se bautiza? Para que sea heredero. Ajá. Otra preguntita, pues. La pregunta mía es acerca de Jesús. Quiero saber, mío, ¿por qué me has abandonado? No, estaba orando. Creo que es el Salmo 32. El Salmo 32 o 62, si no se lo debemos para otro día. Pero Jesús estaba haciendo una oración. Los judíos oraban con los salmos y Jesús era judío. Y entonces el salmo decía eso. Y él estaba orando con el salmo. Venga para acá a ver si es el 32 o el 32. ¿Qué dice el 32? Dichoso al que perdonan su culpa y quedan cubiertos su pecado. ¿Dije 32 o qué? ¿Qué fue que dije? A ver, 62, a ver, si no se lo debemos. No, quiero salir de esta duda. ¿Quieres salir de esa duda? Dios escucha mi clamor. Ajá. A ver, sí, léalo, léalo. Oh Dios, escucha mi clamor, atiende a mi plegaria. Desde el confín de la tierra yo te grito mientras el corazón me desfallece. Cuando dice, Dios mío, 22. Ay, gracias. Yo sé que terminaba en 2. 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesucristo estaba orando con los salmos, porque recuerde que era judío y los judíos oraban con los salmos. Entonces dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No estaba dudando, estaba orando. Y en esa oración estaba asumiendo el padecimiento de la humanidad, el sufrimiento del ser humano, que estaba expresado en el Salmo, el sufrimiento del ser humano. Cuando está pasando por la prueba, siente que Dios lo ha abandonado, pero él asume ese peso que el ser humano carga, y él carga ese peso, pero no estaba dudando. Otra preguntita, ¿no? La otra es acerca de los evangélicos, como dice Víctor. ¿La mujer tiene derecho a usar pantalón, sí o no? La Biblia no dice que no. La Biblia lo que dice es que la mujer no use vestido del hombre y el hombre no use vestido de la mujer, porque en aquel tiempo no existía el pantalón. En aquel tiempo los hombres se ponían vestido y las mujeres se ponían vestido. Entonces el vestido del hombre era sin costura, era completo, una sola pieza, completo. Las mujeres, que son más delicadas, le hacían costura, le hacían, bueno, como usted quiera. Los hombres eran para adelante. Entonces había una diferencia. El vestido de la mujer, y dice la Biblia que el hombre no use vestido de mujer, tampoco usa vestido. Entonces, ¿cómo hacemos? Que el hombre no use pantalones de mujer y la mujer no use pantalones del hombre. Porque lo que quería buscar la Biblia era que se evitara lo que hoy día se está proclamando, que el hombre no sabe si es hombre o es mujer, y la mujer no sabe si es mujer o es hombre. Entonces eso es lo que la Biblia está evitando, porque Dios quiere que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. Y entonces una mujer que se viste como un hombre está diciendo, no estoy conforme con ser mujer, yo quisiera ser hombre. Está renegando de su ser que Dios le dio. Un gran problema. Por eso la Biblia dice que no debe utilizar, para que los hombres no sean femeninos
y las mujeres no sean machistas. ¿Pero es pecado ¿Qué? eso o no? El pecado no el que simplemente lo utilice, el pecado es lo que significa. Si usted se viste como mujer, olvidándose de que usted es hombre, es un pecado, se llama homosexual, ¿verdad? Porque ya se olvidó de ser hombre y se metió a mujer, que es exactamente lo que la Biblia prohíbe. Y si una mujer ya no quiere vestirse como mujer, sino quiere vestirse como hombre porque es lesbiana, ese es el pecado. Entonces, para evitar ese pecado, Una pregunta, quiero que me explique. ¿Por qué la iglesia evangélica tardó tanto en mandar padres como usted a predicar el evangelio correcto y no lo hizo 15 años? ese sí es un gran lío que yo no le puedo responder. Me rindo. Esa pregunta no la puedo responder. No, sí, me quedo sin respondérsela. De verdad que no tengo cómo respondérsela. Pero lo que quiero es que de ahora en adelante no pongamos con esa tarea de que seamos capaces de decirle a los hermanos que están en un error. Y que todos nos montemos en esa tarea, en esa misión que Jesús nos da. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Segunda cuenta. Un ejemplo, yo vine aquí a este país en 24 años y de que llegué fue trabajando los 7 días a la semana. ¿Qué pasó? Que el hermano mío de Santo Domingo me mandó un video del Señor aquí. Y de ahí hablando de que yo vi ese video, que él dijo bien claro, que está escrito en la Biblia, que usted puede para trabajar el domingo, renuncié a trabajar el domingo. Eso se llama encarnar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hizo carne en ese hermano. Eso tenemos que hacerlo. Yo no vine aquí a predicar la palabra de Dios para que ustedes la escuchen, sino para que la encarnen, para que la hagan carne, la hagan gente. Tengo que gritarle: he perdido el tiempo, he arado en el mar. Pero si practican, entonces al diablo pasar el trabajo. Aquí me dicen que es la última pregunta. La última. Buenas tardes, mi pregunta es sobre los dogmas de fe en nuestra iglesia, sobre por qué nosotros los católicos decimos que la Virgen es inmaculada y sin mancha, y sobre el purgatorio, ya que muchas veces los hermanos separados siempre nos atacan sobre los dogmas de fe, que no está en la Biblia. Sí, los dogmas de fe están en la Biblia. A ver si es Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 3 en adelante. Si no, se los veo y otro día se los digo. Hechos 16, 3 en adelante. Cuando en el primer concilio de Jerusalén, están Hechos 15, encontraron que había cosas que no estaban claras en la Biblia, una decisión y dieron esta orden a la iglesia. Vamos a ver el 16.3, ¿qué dice? Pablo quiso llevarlo El 4. a su paso de... Ajá, ahí, el 4, sí, 16.4. Yo quiero que ustedes observen algo, y toman una decisión. La decisión que se toma Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no... y el nuestro. Fue el parecer del Santo y el nuestro. O sea, ya toman ellos decisiones por inspiración del Espíritu Santo, porque eso no estaba en la Biblia. Lo que ellos van a decir no estaba del Espíritu Santo. Y de nosotros, y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. fuera de lo indispensable, y dan una lista de lo que ellos le imponen, toman decisiones, se la dan a la iglesia. En el capítulo 16, versículo 4, dice lo siguiente: paren la oreja, porque los dogmas, donde aparece en la Biblia que sí hay
dogmas que hay que obedecer aunque no estén en la Biblia. A su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. No estaba en la Biblia, pero si los apóstoles la habían tomado esas decisiones, había que observarla. Eso se llama dogma. Y que un protestante me diga que eso no existe en la Biblia, aquí está. Sí, hay cosas que no están en la Biblia y que los apóstoles se reúnen, toman decisiones y esas decisiones se cumplen. Esto es el dogma. El dogma es que los apóstoles se vuelven a reunir, los apóstoles de Cristo, y toman una decisión, siempre inspirado por el Espíritu Santo, siempre a la luz del palabra de Dios, pero que no está en la Biblia. Toman la decisión. Habían tomado una decisión de quitar la circuncisión. Esa decisión no estaba en la Biblia. En la Biblia decía que sí es la circuncisión. Ahora toman la decisión de quitar la circuncisión. Y es una decisión que tomaron ellos. Y listo. Bueno, así son los dogmas dentro de la iglesia. Ahora, la otra cosa que me dijo, pero el purgatorio. Que los protestantes, el problema de los protestantes, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra purgatorio? No la busquen porque no la van a encontrar. No la busquen porque no la van a encontrar. Van a encontrar lo que la Iglesia Católica enseña. Que cuando usted muere en pecado, tendrá que pagar, y eso se llama purgar, hasta el último centavo. Pagar en la cárcel, eso es purificar, eso es purgar, purgatorio. Si no está en la Biblia, la palabra purgatorio no la busque. La doctrina, la enseñanza, que si usted se muere en pecado, tiene que ir a un lugar que la Biblia llama cárcel, hasta que pague el último centavo. De ahí sale para el cielo. Ponga cuidado. Llega enseguida a un arreglo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia. Y el juez al guardia. Dios, arréglensela con su hermano mientras está aquí en la tierra. No vaya a ser que llegue el juez, que es Dios, lo entregue al guardia y te metan en la cárcel. Y te metan en la cárcel. Usted ponga el nombre de esa cárcel. Jesús le llamó cárcel, nosotros llamamos purgatorio. ¿Por qué le llamamos purgatorio? Por lo que sigue. Escuchen, le meterán en la cárcel. Yo te aseguro. Si Jesús lo asegura, así es, aunque los protestantes digan que es mentira. Pero, ¿dónde nos aferramos nosotros? Escuche, ¿dónde nos aferramos? Otra vez. Yo te aseguro. Ahí nos aferramos. Ahí nos aferramos. Otra vez. Yo te aseguro. Y como Jesucristo dijo que lo aseguraba, yo, sacerdote del Dios Altísimo, también lo aseguro. Y si usted no lo cree, es un problema suyo. Pero si Jesús lo aseguró, yo le creo. Porque yo soy creyente y no creyón. Creyente le cree a Cristo. Y Jesús dijo, yo le aseguro, creyón es el que le cree a un pastor protestante. Eso es mentira, eso es creyón. Cuando Jesús dice, yo le aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. ¿A qué va a esa cárcel? A purificar, a pagar, a pagar. Póngale el nombre que usted quiere. ¿Después saldrá o no saldrá? Entonces no es el infierno, porque del infierno no sale. ¿Saldrá o no saldrá? Entonces no es el cielo, porque usted en el cielo no es el cielo. Tampoco es el infierno, pero va a pagar hasta el último centavo y de ahí va a salir para el cielo. Protestantes, pongan el nombre que usted quiera. Tienen libertad. Nosotros los católicos le ponemos purgatorio. Se nos cumplió el tiempo. Vamos a darle gracias al Señor. Querido Padre, te amamos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este bello compartir. Por eso sembrado la semilla del reino tu palabra.
Queremos ser esa tierra fértil. No queremos ser esa tierra a lo largo del camino que venga el diablo y nos robe la palabra para que no creamos y nos salvemos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y que oremos por los hermanos separados para que ellos también crean y se salven. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. A ver, acerque para acá, antes de darle la bendición, acerque para acá y le